vamos a pensar en lo que confesamos, porque por eso se llama confesión. Confesión. Esto es nuestra confesión como iglesia, ¿ya? Y por eso la vamos a leer otra vez en la misma medida como lo leímos con Laurita. Dice el director, que en este caso soy yo. Buenos días, amado Padre Celestial. Esta comunidad reconoce tu presencia entre nosotros porque nos amas, quieres escucharnos y recibir nuestras alabanzas, pero sobre todo quieres hablar a nuestra alma. Lean. Cuando otros te pretenden mostrar y explicar, lo que siempre pasa es que te tememos. Es decir, a su descripción de ti aparece de inmediato nuestro miedo de ti. Y claro, eso nos confunde. Están leyendo horrible ustedes. Ahora leamos todos. Te rogamos, Padre, para que por la gracia e iluminación de tu Espíritu Santo se nos recuerde que no eres un Dios radical y caprichoso. Al contrario, un Dios absolutamente amoroso y misericordioso, perfecto en bondad, garante de eternidad. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Bien. Con esa confesión vamos a reflexionar un poco en la palabra. Y evidentemente hay dos pasajes, hay dos textos. Hemos venido hablando de ese Dios en el que creemos, de ese Dios que nos dijeron que debíamos creer y que a veces confunde cuando encontramos, parece que no solo un Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino como un Dios raro, distinto, alguno me gusta más que otro. Entonces pareciera que no hubiera una unidad teológica en la Biblia, y dijimos por eso que la Biblia muy probablemente no es un libro de teología, sino es un libro de antropología en relación a Dios, es decir, un libro de humanos diciendo cómo ven y cómo es su experiencia con Dios, y la cuentan de acuerdo a su experiencia, pero a su criterio y a su percepción de lo que es para él o para ella Dios. Por eso es muy difícil poner de acuerdo a Nahum con Jonás. Es muy difícil poner de acuerdo a Miqueas con Pablo. Es muy difícil. En su teología hay cosas concretas, puntuales, en las que claramente necesitamos a un árbitro mediador. Alguien que nos diga, Señor, mira, estamos confundidos. La iglesia está confundida. El ser humano está confundido. Y por eso confesamos, seguramente a algunos les gusta ese Dios radical. Y entonces por eso no quieren avanzar preguntándole, en ese caso, al Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo les dejo el Espíritu Santo para que Él les enseñe lo que ya les he enseñado, pero que les conduzca a toda verdad. Entonces cuando hay una cosa que me confunde, yo le pregunto al Espíritu Santo. Eso no es una cosa, pues no es un descubrimiento, eso está en la Biblia. Pregúntale al Espíritu Santo. Y estoy seguro que usted no le ha preguntado muchas cosas al Espíritu Santo que no entiende de lo que lee en la Biblia, simplemente no lo vuelve a mirar, le da hasta miedo. Hay que preguntarle al Espíritu Santo y Él nos responde en serio, porque eso es lo que vino a hacer, no a tumbar gente, no a meterle calor, fuego, no a hacer que las personas se revuelcan en el piso. Eso no es no es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina y nos santifica, y santificar es llenarnos del amor de Dios. Eso es lo que hace Él todo el tiempo, iluminarnos y distribuir, es decir, entregar el amor de Dios a nosotros. Eso está en Romanos, está en Juan, eso está en la Biblia, mejor dicho. Lo demás
son esas cosas en las que han puesto a funcionar el Espíritu Santo cuando Él dice, yo no estoy ahí, eso no lo estoy haciendo, eso es solamente psicología de masas, emocionalismos y un montón de cosas que no vienen al caso ahora revisar, pero que evidentemente algún día seguramente tendremos que hablar. Ahora bien, lo que el texto bíblico nos dice, yo lo voy a sintetizar. Miren ustedes cuando leemos, Señor, tú me has examinado y conocido. Ese es el concepto de un salmista cantándole a Dios y él dice, Señor, yo sé que tú me conoces, que sabes quién soy, sabes lo que necesito, sabes bien, por eso, todos esos dioses y todas esas imágenes y construcciones de Dios, hay un filósofo que a la gente le encanta, dicen que le encantaba hasta Einstein, ¿no? Cuando le preguntaban a Einstein si creía en Dios, él dijo que sí, pero que en el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo holandés de Países Bajos que habló sobre Dios, era un creyente judío, pero él filosóficamente despreció a ese Dios del Antiguo Testamento y dijo que él creía más bien en un Dios que era una gran sustancia. En ese Dios cree un poquito Aristóbulo, una gran sustancia, pero que no tenía voluntad, ni personalidad, ni nombre, era una gran sustancia que estaba en todo y en todos. No, a mí me gusta el Dios que la Biblia me hace sentir y la que Jesús me reafirmó. Es un Dios personal, es un Dios Padre, es un Dios que me ama, es un Dios que me conoce, que sabe mi nombre, pero conoce también mis sentimientos, mis anhelos, mis dificultades, mis torpezas, mis defectos. Es un Dios que me ama a pesar de eso. Ese es el Dios que me enseñó Jesús y que le enseñó a usted. En todo caso, hermanos, y por eso el título de la reflexión de hoy, en todo caso, no es un Dios radical. No es un Dios radical. Los que creen aquí en un Dios radical, no es el mismo Dios en el que yo creo. En todo caso, no es el mismo Dios que Jesús enseñó. Él lo dejó muy claro para todos nosotros. Y eso es lo que quisiera en estos minutos que me quedan, decirles a ustedes a partir de la Escritura. El salmista dice, Señor, tú conoces, tú me has conocido, conoces mi sentarme y mi levantarme, has entendido muy profundo mis pensamientos. Es decir, lo que el salmista está cantando es, Señor, desde que amanece hasta que anochece, mi primer pensamiento y mi último pensamiento, tú lo conoces. Y esto, mis hermanos, no es vigilancia, no es al estilo Foucault. No es una estructura de poder para vigilarme a mí, para saber en qué pienso, qué hago mal y qué hago bien. Ese es un Dios en el que muchos creen. Un Dios que se la pasa al tanto de mis pensamientos para ver a qué horas me castiga por ese horrible pensamiento que acabo de tener. Ese Dios era el Dios de Lutero, para que no hablemos de los católicos únicamente. Ese Dios era el Dios de Agustín. Era el Dios de Tomás de Aquino. El Dios que sabían, que los conocían, y cuando ellos pensaban algo, se llenaban de temor porque Dios está sabiendo que yo pensé una cosa fea. Entonces por eso era hasta 5, 10, de acuerdo al mito, hasta 15 veces Lutero pedía al abad que lo confesara. ¿Se imagina usted? Un abad confesando a un mismo cura 15 veces. O sea, ya dijo, 10 Padres Nuestros y 2 Ave Marías, ve tranquilo. Iba, rezaba a los Padres Nuestros, se levantaba y pensaba alguna cosa mala Lutero, ay, volví a pecar. Abad, ¿será que me puede confesar? Ay, el abad, ¿en serio? Eso es verdad. Agustín alcanza a ver un montón de cosas en sus escritos, en donde ese Dios es un Dios al que claramente le tiene mucho miedo. Es un Dios que se genera de las lecturas, pero no de la escritura del Evangelio, no de la misión y de la visión de Jesús. Por eso nos cuesta tanto, mis hermanos. Por eso nos cuesta tanto. Entonces, nuestra lectura está, tú has escudriñado mi pensamiento y mi palabra ni siquiera está en mi boca, tú la conoces toda. O sea, es imposible alejarnos
de un Dios que nos conoce tan personalmente y tan íntimamente, tan íntimamente. Ese es nuestro Dios. Ese fue el Dios que el Señor Jesús nos enseñó. Y aparece en montones de lugares. Ya tenemos que buscarlos, pero hay montones de lugares en que en el Antiguo Testamento está ese Dios de Jesús. Yo le mostré a Miqueas, yo les he mostrado a Miqueas, yo les he mostrado a Jonás, yo les he mostrado a Jeremías, les he mostrado montones de momentos en los que ahí aparece evangelio, un Dios amigo, un Dios de paz. Yo no quiero nada de peleas con ustedes, dijo Dios en Jeremías. Yo soy un Dios de paz, a mí me gusta la paz, no quiero la guerra. Ese es el Dios de Jesús. Necesitamos revisar eso, porque dice, detrás y delante me rodeaste y me pusiste tu mano. Y aquí está el problema. Cuando usted lee, detrás y delante me rodeaste y me pusiste tu mano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, para los judíos es que me tiene tremendamente vigilado, ni atrás ni adelante me puedo ir. De hecho, después vas a hablar de huir. Y está claro que poner la mano, por eso los viejitos antiguos, que le ponga la mano el Señor a ese desgraciado, que póngale la mano, señora, a ese maldito presidente, póngale la mano, señora. En serio, esa es la oración. ¿A cuál Dios? Pues no es al Dios de Jesús, y tampoco a este Dios. El Dios que está en el Salmo 139 es el Dios que me rodea delante y detrás. Eso se llama protección, se llama cobertura, se llama ternura, se llama amor. Es el Dios que me rodea permanentemente. Me conoce y está conmigo. Me rodea con su amor, con su protección. Ese es el Dios que enseñó Jesús. Y ahí está en la Biblia. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Señor. Yo no puedo entender cómo haces eso. Claro, mi hermano. Claro. Estamos hablando del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y nosotros, ¿qué somos en relación al universo? En relación al universo, ¿qué somos? Él dice, yo no puedo entender cómo ese Dios me conoce por nombre, conoce mis sentimientos, conoce mis anhelos, conoce mis dificultades. Y no solamente eso, me cuida, está conmigo, me rodea, me acompaña. No, claro, pues por supuesto que no voy a creer en el Dios de Spinoza, que es una sustancia ahí que en todas partes. No, es un Dios personal, pero es un Dios que está lleno de amor para mí. Por eso leímos, usted lo leyó y tenía que haber llorado cuando usted leyó eso en la confesión. Que cuando yo sé de ese Dios y ese Dios se me muestra, lo único que puedo hacer con ese Dios, el que me enseñó Jesús, es amarlo. No temerle. Ustedes, muchos de ustedes, todavía hoy, y el resto de la humanidad cristiana, y el resto de las otras religiones, no aman a su Dios. La inmensa mayoría le tiene miedo. Y tan miedo que ya hablamos. Que porque Él no se ofenda y no castigue, ofrecen a sus hijos, ofrecen a sus hijas doncellas, ofrecen todo lo que sea. Los matan, se sacrifican para que ese Dios esté tranquilo, que no se enoje. Ese es el Dios en el que muchos cristianos creen y por eso oran, póngale la mano, Señor, que tu juicio venga sobre él con toda. Quiero celebrar cuando ese personaje esté humillado y acabado. Y el Señor Dios, nuestro Dios, el Dios de Jesús, nuestro hermano, apenas hace como ese meme. Sí, claro, porque por supuesto envió a su Hijo en vano. Ahí es donde Hebreos tendría que decir, fue en vano su muerte, fue en vano su sacrificio, fue en vano su asesinato, fue en vano porque no entendieron a qué vino y siguen creyendo en ese mismo Dios, miserable, sanguinario, desequilibrado, impotente, menos misericordioso que sus propios hijos. Un ejemplo, ahí da, para que ustedes digan, pero pastor, cálmese que usted está exagerando. ¿Exagerando en serio? No. Hay un Dios que va por el camino. El pueblo se equivoca como nos equivocamos todos.
¿O usted no se ha equivocado? Todos nos equivocamos. Y nos equivocamos a veces por lo mismo, que es lo peor. Ay, otra vez, Señor, lo mismo. Bueno, el pueblo se equivocó, falló. Y ese Dios está en la Biblia, léanlo si quieren. Le dice Moisés: no aguanto más a estos desgraciados. No los aguanto más. Dijo una grosería, pero eso no está en la Biblia. Dijo: no más aguanto a estos. Vamos a hacer una cosa, Moisés, ven para acá. Y Moisés se acercó humildemente y dijo: sí, Señor. Mira, voy a acabar con este pueblo y lo voy a destruir totalmente, pero totalmente. Lo voy a hacer absolutamente nada. Lo voy a destruir totalmente. Y contigo, Moisés, así, y contigo voy a hacer un nuevo pueblo. Otro nuevo, de nuevo. Voy a empezar de nuevo, contigo, de nuevo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Y Moisés: uy, Señor, perdóname, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Pero es que mira, estaba supremamente furibundo ese Dios. Pero es que mira cómo se portan, los voy a destruir. Entonces dice: Señor, mira, te voy a dar solamente un argumento. Eso te queda mal, eso te queda mal. ¿Por qué? Pues porque, Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Usted sacó a ese pueblo de Egipto después de tantas maravillas y milagros que usted hizo. Lo hizo en medio de un gran ejército que quería y lo salvó, abrió las aguas del mar, lo sacó, le dio agua del manantial, un montón de cosas. Y ahora los va a destruir. La gente va a decir: ¿qué Dios tan ridículo? Hace todo eso para matarlos en el desierto. ¿No te parece que eso queda como mal? Estoy parafraseando a Moisés, pero eso está en la Biblia. Y ese Dios dice: no, sí, tienes razón, Moisés. Déjame me calmo. Quedo como mal, ¿no? Sí, Señor, quedas como mal, poco desautorizado. Y usted dice: pastor, eso está en la Biblia, ¿usted por qué habla? Porque casualmente lo que quiero que ustedes vean es que hay una imagen de un Dios ahí, que no es la imagen del Dios que vino a enseñarnos Jesús, porque es un ejercicio de entender a un Dios en la narrativa del Antiguo Testamento. ¿Por qué no comprenden eso, hermanos y hermanas? Es un Dios que evidentemente necesita el filtro de un Jesús, de un evangelio que nos dice: no, antes les dijeron esto, pero no es así. Antes le habían enseñado esto, y Dios dice: pero no es así. Y él dijo: yo no vine a abrogar la ley, o sea, los 10 mandamientos están perfectos, pero hay cosas que ustedes están diciéndole a la gente y enseñándole a la gente sobre Dios, con las que no estoy de acuerdo y con las que no es cierto. Y por eso le decía a sus discípulos lo que les decía. ¿Entendido? ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Saben por qué? Porque esa es la estructuración de nuestra teología durante años. Esa es la tradición teológica de la iglesia en general. Necesitamos, por lo menos en eso, ser evangélicos. Y ser evangélico significa creer en el Jesús, en el Dios que Jesús nos enseñó. Por eso les digo que valga la pena la vida y la muerte de Jesús cuando creemos en el Dios que Él proclamó. Entonces el texto termina diciendo: ¿a dónde me iré? Y algunas traducciones dicen: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré otra vez de tu presencia? Salmo 139. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ven? La traducción, mejor, la interpretación es: difícil, yo no puedo escaparme del Señor. Y a donde yo vaya, Él me va a encontrar. ¿Para qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que leen ustedes? Pues, Dios te está viendo, le dice la profesora de escuela dominical al niño de preescolar. Dios te está viendo, Gabriel. De mí te puedes esconder, de tu mamita te puedes esconder, Gabriel, pero de Dios. Y abre esos ojos de bruja y dice: jamás te podrás esconder.
Claro, ese niño ve a esa profesora e inmediatamente tiene articulado a un Dios. Es un Dios que me ve equivocándome, y cuando me ve equivocándome se pone muy bravo. Es un Dios al que tengo que temerle. Pero la Biblia me dice que cuando el Señor me enseña a Dios, yo empiezo a amarle. Y bueno, aquí está la inmensa bendición del Señor. Porque lo que el salmista está diciendo, en serio, el salmista lo está diciendo. Yo puedo irme a lo más alto, perdido, confundido, embolatado, angustiado, y allá tu misericordia y tu amor me alcanzará. Si bajo a lo más profundo, a los lugares y espacios de mi vida más profundos, más miserables, más terribles, ahí estarás conmigo y me acompañarás y me bendecirás. Aunque esté desaparecido, me buscarás, como ustedes leyeron en el devocional de la reverenda Milena, y me encontrarás con amor y con bendición. No me busca. ¿Dónde se escondió ese? Cuando lo encuentre, va a ver cuando lo encuentre. Y cuando lo encuentra, se esconde en el profundo rincón y dice Dios: salga que no le voy a pegar. Salga, mijito, yo lo amo a usted, salga que no le voy a pegar. ¿Cierto que esa es la mamá típica? Pero no es el Dios típico, también es el Dios típico. Es el Dios a los que tememos, al que estamos muy asustados, a qué horas no nos castiga. El día que salgamos de esa teología tan triste, probablemente seremos mejores personas, porque aquí está el punto. ¿Notan que hay una radicalidad en ese Dios? Una radicalidad permanente. Y usted dice, bueno, pastor, necesitamos que por lo menos antes de irnos, en los próximos 5 minutos, nos explique por qué puso en el sermón, en el título del sermón, en todo caso no radical, pero sí absoluto. Y ya voy para eso. ¿Quieren ver un momentico el Nuevo Testamento conmigo? Es solamente un momentito, un minutico. Aquí está. Esto habla de Juan Bautista, ¿se acuerdan? Ese es el llamamiento que hace el ángel de Juan el Bautista. Y dice: y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque ir delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto en la aurora. Y vean el verso 79, por favor, que ahí está hablando de Juan Bautista, que anuncia a Jesús y lo que Jesús iba a venir a hacer. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y la paz aquí es la palabra armonía o tranquilidad. A mí me gusta más armonía. Es totalmente distinto. Por eso, cuando hablamos de un Dios radical, es absolutamente lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Y quiero que se queden con esto. Si el resto del sermón se le olvidó, no importa, en serio no importa, pero eso no lo pueden olvidar ustedes. La radicalidad es una cosa que por teología nosotros empezamos a creer, pero luego lo empezamos a vivir. Usted y yo lo empezamos a vivir. Nos volvimos seres radicales y amamos la radicalidad. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque un radical es 4 cosas. Revise usted, mi hermano y mi hermana, porque usted... A ver, Luzma, a ver quién más. ¿Qué otro ángel? David me puede recordar. ¿Se acuerdan de una canción de Marco Duit? Lo cantan. Yo quiero ser un radical, porque él cree que Dios es radical. Perdonen, no. Dios no es ese radical que la gente quiere ser. Por eso nos volvemos juzgadores, criticones, fastidiosos. Y ya les voy a decir qué. Entonces, miren, 4 cosas rápidamente. Un radical siempre es un fanático. Un radical siempre es un fanático. Es un extremista, ¿me hago entender? Un fanático extremista. Un radical jamás es capaz de hablar con el otro que no piensa como él.
Un radical juzga y condena. ¿Entendido? Nuestro Dios no es así. Nos acompaña hasta lo más profundo y hasta lo más último. Desde arriba abajo está rodeándonos con su amor y su misericordia y nos bendice. Él no es radical. No es el radical extremista, el fanático, del que se empeña en una cosa, en una doctrina, en una manera de pensar. Y si no piensas como yo, entonces cae toda mi mano de castigo sobre ti. Ese no fue el Dios que el Señor nos enseñó. En segundo lugar, la radicalidad está relacionada con inmadurez, por Dios, con inmadurez. Un ser radical no quiere crecer porque ya tiene todo cuadrado. En esto es que pienso y en esto es que creo, no me molesten. Y normalmente un radical es un personaje pequeño, pobrecito, inmaduro. Una mujer o un hombre que no quiere crecer, radicalmente se convierte en un radical. Es un ejercicio, no solamente de pensamientos, sino de sentimientos. El extremismo y la inmadurez son parte integral de la esencia de un radical. No canten esa canción, por favor, David, ya no más la cante. Pero un radical tiene un gran problema, tal vez el peor de todos. Un radical es una persona soberbia de poder. Le encanta el poder, al radical le encanta el poder, pero es soberbio con ese poder. La radicalidad implica el que yo pienso así y conmigo tiene que pensar el resto así. Ese Dios radical, el que no acepto, ¿se acuerdan el de Nahum? Soy Dios celoso, soy Dios vengativo, soy Dios radical. No, hermanos, claro que no. Es un ejercicio de todos. Necesitamos entender que ese Dios maravilloso no es un soberbio porque tiene el poder o porque quiere el poder. Porque es muy peligroso cuando un radical llega al poder. En términos de gobierno o en términos de iglesia. Ay, por favor, hermanos, no me digan que tengo que darles ejemplos. Cuando un radical llega al poder es un gran peligro para la humanidad. Y ustedes solamente piensan en Hitler, del que gustaba el ingeniero Hernández. No. Estamos hablando de montones de radicales, de derecha y de izquierda. Porque como Hitler fue radical, Stalin fue radical. No vengan aquí con cuentos. Usted y yo muchas veces hemos sido radicales en ese sentido. Inmaduros, fanáticos y soberbios. Y por último, un radical siempre participará de una logia, de una secta, siempre será sectario. Un radical siempre le gustarán las sectas, porque las sectas se unen para mostrarse y para juzgar y condenar a los que no son como ellos. Por eso todas esas sectas que andan por ahí creen en un Dios radical, porque ese Dios les ayuda en su mensaje y en su discurso de que ustedes no, nosotros sí. Mucho cuidado, hermanos, muchísimo cuidado. ¿En cuál Dios está creyendo usted? Necesito que ustedes comprendan que claramente un radical obviamente está, cuando es fanático y violento, cuando es fanático es violento, y en ese sentido está contra la paz y la armonía. Cuando es inmaduro está contra el crecimiento y la sabiduría. Cuando es soberbio de poder está en contra de la solidaridad y de la armonía y de la comunidad, mejor dicho. Y cuando es sectario está en contra de la fraternidad. No importa que esté defendiendo algo que aparentemente es mejor que lo otro. ¿Entendido? Y por eso es tan importante que recordemos a Jesús y nos acerquemos a Él y le digamos al Espíritu Santo, ya, Señor, ya. Nuestros radicalismos son una estupidez, nos hacen necios, nos hacen torpes, nos hacen insensatos. Y yo no tengo a un Dios insensato, tengo un Dios sabio. Ahora, y con esto termino, mis hermanos
¿Qué Dios? Pues hermanos, ya lo leímos. Tenemos un Dios absoluto. Es absolutamente amor. ¿Entendido? ¿Qué significa absoluto? Que no cabe más. Que no cabe más. Dios es absolutamente amor. Dios es absolutamente misericordia. Dios es absoluto bondad. Dios es absolutamente paz. ¿Qué significa eso? Que en Él no hay ni un ápice para que quepa conflicto en Él, para que quepa odio, para que quepa guerra, para que quepa venganza. No puede, porque Él es absolutamente amor, paz, bondad. No es posible creer en un Dios. Sí, pero cuando se le salta la chispata, no, porque Él es absoluto amor. Eso dijo Jesús de Él. Él sabe, Él no es que vino de allá, lo conoce, estuvo con Él, venía con Él, fue enviado para que nos enseñara eso. No importa los sermones que he predicado durante casi 30 años aquí. No quiero que se les olvide, por Dios. No quiero que se les olvide. Porque esto fundamenta la comunidad, fundamenta el que ustedes se permanezcan unidos, se amen, se quieran a pesar de que uno es de acá y el otro es de allá, a pesar de que uno piensa de esto y de otra manera. El amor de Dios nos une, porque tenemos un Dios absolutamente amoroso, que es capaz de amarnos a pesar de que nos conoce como nos conoce. Oremos. Padre, gracias por tu bendición y por tu palabra. Sí, Señor, tenemos que buscarte en medio de la Escritura, buscando a ese Dios maravilloso de Jesús, y lo encontramos, Señor. A pesar de los esfuerzos de mucha gente por quitar muchas cosas, por cubrir y encubrir muchas cosas, tu misericordia y amor nos permitió que nos dejaran al Dios de Jesús ahí, para que lo aprendiéramos a amar. Te amamos, Señor, absolutamente nuestro Padre, absolutamente amor, absolutamente tú.